Hola, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa que nos reúne como todos los martes para hablar de temas de salud, sobre todo de salud de nuestros niños, de la prevención, de cómo evitar las enfermedades, de recomendaciones que son muy sencillas, que tratan de llegar al grueso de la gente, con palabras claras, fáciles de interpretar, y tocando los temas que ustedes nos van pidiendo diariamente y tratando de satisfacer dentro de nuestras posibilidades las demandas a estas cuestiones, ¿no? Recuerden que pueden comunicarse con nosotros, como siempre, vía mensaje de texto al 3764-759845, espacio Manolo y el texto de la pregunta que quieran realizar. Hoy realmente, después de un año y pico de programa, creo que va a ser un programa especial, al menos para mí. Todos los programas son importantes, todos los invitados que hemos logrado traer son importantes, todos los temas que hemos tocado creo que la gente los ha sabido interpretar, nos los dice diariamente en la calle, que sigamos con el programa, que sigamos porque es una forma de comunicarnos. Y yo siempre les comento que esto se hace a pulmón, ¿no es cierto? Se hace con un grupo de gente que trabaja toda la semana. Es un programa que se repite los sábados a las 13 horas y que, bueno, junta la cara visible del programa puedo ser yo, pero detrás hay todo un equipo que trabaja en la semana recolectando información, hablando con la gente, hablando con los profesionales, armando el programa. Entonces yo siempre quiero, como siempre, darles mi reconocimiento y mi agradecimiento a ustedes que están detrás de cámara, a los que están arriba en el control. Y les decía que hoy va a ser un programa especial, porque hoy tenemos un invitado de lujo. Después de un año y pico de programa, bueno, logré que nos venga a visitar una persona sumamente reconocida, un profesional innegable, una persona que ha marcado una trayectoria en la pediatría en la provincia de Misiones. Su solo nombre, ¿no es cierto?, despierta admiración, despierta reconocimiento entre sus colegas, entre nosotros que cuando recién empezábamos con la medicina, que prácticamente salíamos del cascarón, porque cuando uno sale de la facultad, hay que reconocerlo, puede tener conocimientos, pero nos falta la práctica, nos falta un montón de cosas. Encontramos en él a la persona que fue nuestro norte, que fue nuestro guía. Y yo estoy hablando en representación de un grupo de pediatras importantes de la provincia de Misiones. Algunos hoy están, otros se han ido a trabajar al interior de la provincia, otros se han ido a otros lugares del país, pero recuerdo nombres importantes como el doctor Carlos Rolón, quien nos dejó hace un tiempo, la doctora Cora Coti de la Lastra, el doctor Nino Casabone, los famosos médicos de planta, ¿no es cierto?, con los cuales discutíamos todos los días, la doctora Sarita Carroso, la doctora Lita Ramírez, Tono Prato, Carlitos Matos, y bueno, ¿y por qué me vienen a la memoria todos estos nombres? Gente ya que tiene el reconocimiento para siempre de toda la comunidad misionera. Porque hoy yo cuento en el estudio nada más y nada menos que con el doctor Hugo Gómez de Mayo. Más conocido como Bubi. ¿Cómo estás, Bubi? ¿Cómo te va? Hola Manolo, ¿cómo estás? Bien, gracias por venir antes que nada. No, un gustazo. Y realmente para mí es, hoy me va a costar hacer el programa. No sé si vamos a hablar mucho de medicina, de recomendaciones, o vamos a hablar de anécdotas, pero al punto cual de que yo te pedí que vinieras, que íbamos a hablar de algunos temas de ortopedia sobre todo. Pero antes quiero recordarle a la gente, más allá de que todo el mundo lo conoce y quien no ha pasado por las manos del doctor Gómez de Mayo, por algún tema de un pie plano, un pie torcidito, una cadera luxada, un traumatismo, una cirugía. Porque, bueno, yo tuve que pedirle que
que me traiga un currículum, menos mal que le pedí un currículum acotado, ¿no es cierto?, porque necesito presentarlo. El doctor Gómez de Mayo es jefe del Departamento de Investigación del Hospital Provincial de Pediatría, coordinador docente de las residencias en cirugía infantil en la provincia de Misiones, tiene título nacional de especialista en cirugía y ortopedia infantil, recertificado por la Academia Nacional de Medicina, docente investigador categorizado por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, profesor titular de Patologías Neurológicas y Genéticas de la Facultad de Humanidades de la UNAM, director del Centro de Enfermedades Malformativas de Misiones, miembro de la Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatología Infantil, miembro de la Sociedad Iberoamericana de Urología Pediátrica, miembro de la Sociedad Argentina de Cirugía Infantil, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría y miembro del Consejo de Evaluación Profesional de la SAP. Y aparte de todo eso, tuvo el tiempo, la dedicación y la capacidad de enseñarnos lo poco o mucho que sepamos de pediatría. Yo creo que en pediatría, en la provincia de Misiones, hay un antes y un después de la intervención del doctor Gómez de Mayo, del BUBI. Yo recuerdo, bueno, esto fue comienza hace 35 años más o menos, cuando comenzamos la residencia de pediatría, y me acuerdo que la rendíamos, para poder ingresar a la residencia había que rendir en Corrientes, un examen de ingreso que era bastante complicado porque las plazas no alcanzaban, había demasiados postulantes. Entonces se presentaban 20, 25 médicos y entrábamos 3 o 4. Y lo rendíamos en la UNE, en la Universidad del Nordeste. Y recuerdo que en esa época la residencia de pediatría del viejo pabellón de niños, porque era el pabellón de niños del Hospital Madariaga, estaba catalogada como una de las 3 mejores residencias del país. Una de las 3 mejores residencias del país, comparables a la de cualquier lugar de la Argentina. Es más, estas personas que yo les nombré, la mayoría no eran de acá, ¿no es cierto? Venían de otras provincias. Los primeros residentes fueron porteños, fueron de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe. Yo creo que te deben venir a la memoria algunos nombres. Y yo creo que él es el padre de las residencias pediátricas. Y de la residencia en general, porque recuerdo que entre uno de los pocos cargos que ocupó así, que yo recuerde por lo menos, fuera de lo que es académico, es que fuiste director de recursos humanos. Vaya tarea, ¿no? Formar el recurso humano, que es un poco lo que sustenta la profesión. Y bueno, yo creo que esa tarea fue más que cumplida. La residencia de pediatría realmente dio su fruto, formó excelentes pediatras, renombrados pediatras, algunos en actividad, hoy ya no, y él todavía sigue en actividad y va a seguir seguramente por mucho tiempo, ¿no es cierto?, porque es un apasionado de su profesión. Entonces, Bubi, mi agradecimiento en nombre mío, en nombre de mi esposa, quien también es pediatra y te aprecia mucho, nosotros te queremos como un padre, y en nombre de todo, seguro, el nombre de todo o la mayoría de los pediatras que te conocemos y que nos pudimos formar a través tuyo. Así que para mí, por eso te decía, va a ser un problema difícil hablar con el papá, hablar con el profesor, mi director de tesis en la Universidad Favaloro. Recuerdo haber derivado pacientes a Buenos Aires y los pacientes volvían con la respuesta de ¿y para qué lo mandan si allá lo tienen el doctor Gómez de Mayo, que les puede solucionar el problema? Bueno, de eso estamos hablando, de la persona que tenemos en la provincia y hoy a quien desde nuestro humilde lugar, desde nuestro humilde programa y desde mi humilde condición de pediatra y de misionero, quiero rendirle este pequeño homenaje al BUBI, al doctor Gómez de Mayo, en nombre de todos los pediatras misioneros. Así que gracias por estar acá. Hoy el programa es tuyo, podés hablar, podés decir lo que querés. De eso se trata, de hablar de los viejos tiempos. Y si nos queda tiempo, hablaremos algunas cosas de ortopedia.
Perfecto. Bueno, yo lo único que puedo es agradecerte, Manolo, tus palabras, tus sentimientos y tu afecto. Cuando yo vine a Misiones en el año 71, vine por 2 meses. Vine a organizar el departamento de pediatría del Hospital Samit del Dorado. Y cuando ese hospital se había inaugurado en abril del año 71 y yo llegué en noviembre o diciembre de ese mismo año, no se había hecho una sola punción lumbar. Y todos los niños que se habían internado por diarrea y deshidratación estaban muertos, habían muerto. Se los hidrataba por vía subcutánea, se les clavaba una aguja con un disolvente, con una enzima en el tejido celular subcutáneo y los chicos se morían. Cuando las madres veían que le iban a poner ese suero ahí, agarraban al chico y se lo llevaban a la casa, a morir en la casa. Hasta que nosotros empezamos, en aquella época no había Avocat, así que canalizábamos con catéteres las venitas y hidratábamos a los chicos, y en 24 horas los chicos estaban despiertos y sonriendo y viviendo con los padres. Así que empezaron los padres a traernos a los chicos al hospital. Y bueno, eso fue la clave. Yo dije, en Misiones lo que hace falta es formar recursos humanos. Y formamos recursos humanos, formamos auxiliares de enfermería porque detectamos que necesitábamos 1.200 auxiliares, necesitábamos 1.200 enfermeras. Pero la facultad, la UNAM, hacía 14 enfermeras por año. Por año. Por año. Y nosotros necesitábamos 1.200 para ahora, para allá. Y bueno, entonces creamos la Escuela de Auxiliares de Enfermería en El Dorado, en Posadas, en el Hospital de Niños y en Oberá. Y conseguimos hacer 1.200 auxiliares de enfermería. Y los 126 primeros residentes de la provincia los formamos nosotros en las 4 especialidades básicas, ¿no? En clínica, en cirugía, en pediatría y en tocoginecología. Y bueno, y con eso cambió. Nosotros pusimos la primer válvula de derivación ventrículo-peritoneal, nosotros hicimos la primera operación a cielo abierto de corazón en Misiones en el año 74. No poco, siempre con gente traída de Buenos Aires para que nos ayudara, para que nos enseñara, y íbamos primero nosotros a Buenos Aires, nos quedábamos 3, 4 meses haciendo la práctica y después nos traíamos al maestro para que nos enseñara y poníamos los pacientes. Bueno, todo eso es lo que cambió la pediatría, creo, en la provincia de Misiones. Cambió a los pediatras, cambió la manera de ver la pediatría, porque antes pediatra era el que atendía chicos. Claro. Y pasó a ser pediatra el que tenía más conocimiento sobre diagnósticos diferenciales. Es decir, el pediatra que hacía 10 diagnósticos diferenciales era mejor pediatra que el que hacía 2 diagnósticos diferenciales, ¿no? Y en base a eso creamos y veníamos a la mañana, tarde y noche, estábamos permanentemente con los residentes, con nuestros residentes, y recorriendo la sala, recorriendo los enfermos y enseñándoles. Por supuesto que tuvimos autoridades que nos respetaron y que nos dejaron hacer las cosas como teníamos que hacerlas, porque si no, no hubiéramos podido. Pero bueno, los resultados se ven hoy se ven. Sí, totalmente. Yo recuerdo como anécdota cómo van cambiando las cosas, ¿no? Yo me acuerdo haberte llamado cuando estaba haciendo el primer año de mi residencia a las 4 de la mañana. No había celulares, no había radiollamadas, era por ahí una forma de ubicarte con un teléfono.
y vos me decís, llamarte por un paciente que no sabía qué tenía y decir, espera que ya voy. Pero no era que venía y me decía, hacele tal cosa. Decía, bueno, hagamos estas cosas, vamos a la biblioteca, no había computadoras, teníamos una hermosa biblioteca con las clínicas pediátricas, y yo me acuerdo que vos me sentabas de las 4 hasta las 7 de la mañana, 3 horas a leer, a aprender la patología. Entonces teníamos la patología, el chico enfermo, los síntomas, el que sabía que te enseñaba y el libro que te mostraba las cosas, pues eso no te podés olvidar más. No. Entonces una vez que, o sea, un concepto distinto de hoy, donde hoy, con el tema de internet y las redes sociales y todo, bueno, los padres a veces hasta saben más que nosotros las enfermedades. Pero bueno, la idea era esa, ¿no es cierto? Cómo cambió el concepto, cómo se formaba el recurso humano. El recurso humano se formaba trabajando 2 o 3 días de guardia, sin dormir. Los chicos se nos morían en las manos, había que tirar un colchoncito al lado de la cama y quedarse a dormir. Los jefes residentes o coordinadores que teníamos venían y dormían ahí al lado con nosotros. Correcto. Y nos quedábamos horas enteras hasta que el chico salía o no salía. Pero siempre con una respuesta o buscando un porqué. Y tratando de aprender o de copiar, porque se trata no de inventar cosas, de copiar al que sabe y repetir las cosas del que sabe. Entonces yo por eso decía estas cosas que dije al comienzo, porque son cosas que te marcan, ¿no? Y esas son cosas que hoy dan sus frutos. Uno puede caminar tranquilo por la calle, uno puede ver que la gente reconoce el esfuerzo. Y yo quería tener mirá, se nos fue el primer bloque ya, hablando de esto. No hablamos nada de medicina, pero bueno, yo creo que valió la pena. Así que nos vamos a, primero, agradecerte por tu presencia. Vamos a hacer un pequeño corte, vamos a ordenar un poco nuestros pensamientos que volaron unos años atrás. Y después vamos a hablar de algunas cositas de ortopedia que yo creo que son interesantes y que la gente tiene que saber. Bueno, así que gracias por estar, gracias a ustedes por tenernos tanta paciencia. Ya volvemos en un instante.